Hola, bienvenidos a nuestro canal, somos Ukli y Lau y hoy estamos con un nuevo vlog. Sí, nos hemos venido hasta Roma, Italia, sí, por el cumpleaños de Laura, que está cumpliendo años el día de hoy. No vamos a decir la edad porque eso es un secreto. El día de hoy vamos a hacer un recorrido al Coliseo, ¿verdad? En un paquete que contrató Laura por internet. Ahora vamos en camino a iniciar el tour que pagamos. El precio del tour guiado con guía en español cuesta 70 € para 2 personas en esta época del año. Desconozco si es que en verano, que es cuando hay más afluencia de gente, es más costoso. Claro. Pero de momento, ahora que estamos en invierno, es 70 €. El tour que nosotros pagamos con guía era para el Foro Romano Palatino y ahí podíamos ver la vía sacra, donde está el arco de Tito, la vía de San Gregorio. Y esto es importante, en la entrada encuentran un aviso que les pone que los tickets solo se pueden comprar online a través de esta página web. Y a mi espalda está el Arco del Triunfo, que se llama así porque primero tiene 3 arcos y segundo, por aquí pasaba el emperador cuando venía de sus victorias, de conquistar otros países, otras tierras. Y también aquí inicia el recorrido que pagamos, que incluye aquí el Arco del Triunfo, el Foro Romano, el Museo Palatino y de último llegamos aquí al grandioso Coliseo. Obviamente te van a pedir el Green Pass, que aquí lo piden para todas partes, que es el certificado COVID. Y luego, inicialmente entrando, lo que vas a conseguir va a ser un arco pequeño, que es el Arco de Tito, que se diferencia del Arco del Triunfo porque es un solo arco y no son 3. Y por ahí no pasa el emperador, por ahí pasa gente normal. En realidad es más como de tipo emblema para la gente, para emperadores, y digamos que es como más emblemático que otra cosa. Aquí vamos en el tour. Le da Laura adelante, que estaba conmigo. Es importante decirles que todas estas estructuras que estamos viendo ahorita, lo que queda de la época de la Roma antigua es muy poca, porque anteriormente como que no le daban importancia a la historia. Y han ido recuperando poco a poco los arqueólogos, ¿verdad? A medida que van excavando van descubriendo cosas, ¿verdad? Pero quedan muy pocas, incluso como estructura original. Sí, incluso los romanos construyeron, ¿cuántos dijo ellos? Muchos estadios, de los cuales los más importantes eran 3 y el único que quedó fue el Coliseo. ¿Por qué? Porque los papas dijeron que lo dejaran para que las personas se dieran cuenta de lo imponente y los poderosos que era anteriormente el Imperio Romano. Y que incluso muchas de las cosas que hay, por ejemplo, lo que nos explicaba la guía, eran como recicladas. Es decir, parte de las cosas que están en el Vaticano fueron reciclados de los asientos que estaban en el Coliseo Romano, y otras estructuras que eran de hierro o de metales, pues las fundían para hacer armas. Sí, entonces por eso se perdió tantas cosas. Sí. Es decir, la guía lo que nos dijo fue que lo que está en pie es porque se necesitó para otras cosas. Porque los templos que están aquí es porque 2 los convirtieron en iglesia. Y por eso es que están en pie. Y bueno. El Monte Palatino, digamos, es el monte más alto de entre las 7 montañas que están allí. Entonces, sobre ese monte es donde se construyó el palacio donde vivían los emperadores. Y posterior, cuando ha caído el imperio, pues, digamos, una familia noble muy adinerada construyó su casa sobre el palacio de los emperadores. Entonces, con el paso de los años han ido descubriendo parte de lo que fue el palacio, y entonces hay parte de la estructura de la casa, digamos, de esas personas, esa familia, y también hay parte de la estructura del palacio.
Y desde allí pues hay una vista impresionante de todo lo que era el centro de Roma. Y también pues había un jardín que tratan de conservar incluso la estructura porque era muy representativo de la época y quieren conservarlo tal cual. Entonces no dejan tampoco entrar a ese jardín. Igualmente hay otras estructuras que con el COVID ellos han ido restaurando poco a poco y se han dado cuenta, digo con el COVID porque obviamente no habían visitas, por lo tanto les dio tiempo a los arqueólogos de ir descubriendo más cosas de allí. Acabamos de salir del Monte Palatino y del Foro Romano y ahora vamos al Coliseo Romano. Eso que ustedes ven ahí se supone que son los cimientos del palacio, de uno de los palacios de Nerón, que fue un emperador romano, pero que fue muy malo. Sí, bueno, según ese no fue el que mandó a matar pocos niños cuando le dijeron que iban a ser mesías. Creo que es él, pero no estoy 100% seguro. Del lado del Coliseo y aquí. Estamos dentro del Coliseo Romano, se supone que estamos por debajo de las gradas. Lo que yo no sabía era que se dividía por estrato social. Entonces ahora estamos supuestamente en lo que es la clase media. Sí. Y bueno, como ustedes pueden ver es columna hasta el final y luego columna no, arcos. Porque para los romanos era muy importante el tema de los arcos porque se mantenía la estructura, digamos. O sea, el arco soportaba mucho peso. Exacto, el arco soportaba mucho peso y entonces se mantenía la estructura. Y miren cómo era por dentro. Aquí estamos en una ventanita y pueden ver el fondo donde era la arena. Y esos espacios, esos huecos que se ven allí, eran por donde salían los gladiadores o los animales. Es increíble los estratos sociales como los dividían. Arriba, en la parte más alta, era la parte donde se sentaban las personas más pobres y las mujeres, y estaban hechos de madera, y a medida que iba bajando pues era piedra y luego venía el mármol, que era donde estaban los más poderosos, el emperador. Aquí debajo se supone que eran los túneles, ¿verdad? ¿No? Sí. O los elevadores. Ahí abajo estaban los gladiadores y animales, plantas decorativas, y los subían con unas poleas. Mucho peso. Miren y todo eso estaba cubierto de arena. Miren la altura, creo que mide 54 metros, ¿no? 53 metros. Todo eso porque está en restauración. Y esta es la parte Lo que nos dijo la guía es que supuestamente este era el palco, o se cree que este era el palco del emperador. Primero porque el que tiene muralla está más protegido, y segundo porque también tenía, digamos, un pasadizo secreto por el que nadie podía saber por dónde entraba él, para que no lo mataran. Entonces se cree que era este. ¿Este es el pasadizo? Bueno, no sé si este es el pasadizo, pero se cree que este era el pasadizo, el palco del emperador. Se supone que esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo subían los gladiadores, ¿verdad? Estaban abajo y subían a través, digamos, de un ascensor que trabajaba con poleas, salían arriba, ahí donde está eso blanco, y era al lado, ¿verdad?, dependiendo del peso también del gladiador o del animal, por 8 esclavos. Esas son partes de las escaleras reales, eran muy empinadas. Nos dijo la guía que para la época romana un romano adulto medía aproximadamente lo que mide
Un italiano de 13 años. Un italiano de 13 años, ¿cuánto puede medir un italiano de 13 años? Pequeño porque, pero que no sé, porque es que aquí la gente es muy alta. Yo creo que como de mi tamaño, un poquito menos. Bueno, y tú mides que 1,60. 1,65. Y que eran esa forma así un poco más empinada para que de bajada la gente no le costara tanto bajar. Que fuera más fácil porque eran muy bajitas. Exactamente. Hemos sido engañados. Es decir, hay áreas, digamos, no VIP, sino que me imagino que se paga más para recorrerla. Y nosotros de tontos nos fuimos directamente a la salida. Entonces queríamos mostrar aquel lado y ya no nos podemos devolver. Aparentemente del sitio donde estamos, ya de aquí para afuera, para la calle. O sea, no hay más. Nosotros vinimos a este viaje corto, ¿verdad? Van a ser 3 días nada más. Y les recomendamos de verdad que si pueden, si tienen la posibilidad de paguen un tour guiado, porque de verdad que es muchísima información la que te explican, lo que te dicen, y está bastante interesante, bastante bonito las 3 épocas de la Roma antigua. Entonces es muy importante, porque si van a conocer todas estas cosas así, va a ser como el TikTok de que ok, let's go. Bueno, lo que nos estaban comentando es que el Coliseo romano tiene el nombre de Coliseo, era porque había una estatua inmensa de Nerón que era de 35 metros de altura, y cuando al Imperio Romano, cuando a los romanos no les gustaba ese emperador, pues hacían como borrón y cuenta nueva, y todo lo que dejaba ese emperador ellos lo eliminaban. ¿Qué pasa? Que había una estatua supuestamente inmensa aquí de Coloso, De Nerón. de Nerón, y lo que hicieron fue ponerle uno. Quítale la cabeza y ponerle como la cabeza del rey del sol, del dios del sol. Y entonces se llamaba Coloso. Y de allí pues prácticamente que al tumbarlo, y esta zona quedó donde va actualmente el Coliseo. Laura se equivocó en un detalle. No es que la cabeza de la estatua cayó aquí, no. La estatua estaba aquí al lado y ellas lo movieron. Usaron 135 elefantes. No, 124 elefantes. 124 elefantes para mover la estatua 35 metros para acá, donde está el Coliseo. Y le cambiaron la cabeza y fingieron demencia. Ah, mira, ya este no es Nerón, ahora es el dios del sol. Y por eso se llama el Coloso de Coloso. Luego, cuando tumban la estatua y la funden, Coliseo. quedó con el Coliseo, que aquí al lado lo ponen ya. Esto era lo que se conocía como el centro antiguo de Roma. Y de aquí donde el dicho que decía todos los caminos conducen a Roma, realmente todos los caminos partían desde aquí hacia afuera. Entonces, por un lado estaban los templos, la parte del Senado, incluso el banco. En el Senado, en la época de la República, habían hasta 300 senadores y 2 cónsules, que eran los que tomaban las decisiones, digamos, de Roma. Cuando Julio César, él quería hacerse del poder, y cuando lo tuvo, se autoproclamó como dictador, y al final lo mataron. claro, en el centro de todo eso pues está, digamos, la tumba de él, exacto. Y bueno, a partir de ahí, más historia, pues empezó a surgir lo que sería el imperio, pero fue con sus nietos realmente. Todo lo que vemos ahora es eso, parte del centro de Roma. El templo y las estructuras que se conservan más es porque, como les decía, la guía turística, fueron cosas casuales. Por ejemplo, el templo, que se conserva muy bien, fue casualmente porque el cristianismo pues tomó el templo como para orar y todas esas cosas, y por eso es que el templo se conserva. Incluso quisieron destruir parte de los pilares, pero no pudieron porque estaba muy bien cimentado. Y en 1902 fue que empezaron ya propiamente las excavaciones y se dieron cuenta de todo lo que estaba por debajo, y ahí es donde apareció todo esto que vemos ahora. Hay algo muy peculiar, muy particular que le voy a explicar y que nos explicó la guía, ¿verdad? En la película Gladiador, cuando Máximo está ahí en la arena peleando, hay una escena donde el público empieza a gritar muerte, muerte, muerte. Y Cómodo, que hace de emperador ahí en la película, hace con el pulgar hacia abajo, que significa que Máximo tenía que matar al gladiador, ¿verdad? Pero Máximo no lo hace y lo deja vivo, y pues la plebe lo quiere y todo, y empieza a decirle
Máximo el Misericordioso, pero en realidad la seña es diferente y ya Laura les va a explicar cómo es, porque no significa esto muerte, sino otra cosa. Lo del dedo, lo que le explicaba Euclides y lo que nos dijo la guía turística es que si colocaban el dedo así significaba muerte, la yugular, y si era hacia abajo era que se guardaran la espada, y eso era todo. Entonces la película tuvo mal fue porque marcó hacia abajo como que muerte, pues, pero no, realmente esto significaba que guardaran la espada. Y bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden darle me gusta y también recuerden suscribirse aquí abajito a nuestro canal pulsando el botoncito rojo. También pueden comentar en el video si quieren, y bueno, preparados porque también vienen otros videos de Roma. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Uclilau en Facebook, Instagram y Twitter. Hasta un próximo video. Adiós.